Día 20. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bueno, vamos llegando al final de esta segunda sección, buscando ejemplos de los pastorcitos, buscando sus virtudes, buscando luz para poder imitarlos, sobre todo de cara a la consagración que haremos Dios mediante en los próximos días. En el día de hoy vamos a ver un ejemplo o una nota muy especial que es la relación de los pastorcitos con los sacerdotes, también con el obispo o los obispos y con el Santo Padre, ¿no? Tres figuras que aparecen en el mensaje de Fátima en diferentes maneras. En esto propiamente el ejemplo o la virtud que queremos ver es el profundo respeto que ellos sentían hacia los sacerdotes, ¿no? Y una vez más vamos a ver la historia anterior, digamos así, el marco religioso o cultural, podríamos también decir, que envolvía a los pastorcitos antes de las apariciones, como formando parte de un pueblo muy piadoso, muy devoto, muy ligado a sus sacerdotes. Entonces ahí vemos, y todavía se nota muchísimo en Portugal, a mí me ha pasado, he podido vivir en total, no una larga extensión de tiempo, pero sí sumando varios viajes que hacía al santuario. Me ha tocado ver todavía que el sacerdote en Portugal, y para la gente piadosa, es una figura del todo especial. Es una autoridad muy grande, muy fuerte, la imagen del sacerdote. Muy diferente, por ejemplo, a la imagen que tenemos en América Latina, hablo más bien desde el punto de vista de la Argentina, no sé si me están escuchando de otros países, donde todavía queda una simpatía en muchos, la figura del padrecito, ¿no? Una figura cercana, incluso en aquellos que no son practicantes, pero a nivel popular el sacerdote también goza todavía de esa llegada. ¿Eh? No es el momento de analizar por qué, de dónde viene, qué profundidad tiene, no es eso. Lo que quería apuntar es un poco la diferencia de estilos. En Portugal es muy difícil que la gente tenga esa llaneza, esa llegada mm, con mucha confianza o demasiada confianza con el sacerdote. Hay, por supuesto, afecto, hay respeto, hay alegría, pero la imagen del sacerdote tiene una gran, una altura muy grande, un respeto muy especial en la forma en que el pueblo normalmente lo trata, ¿no? Bueno, tiene toda una historia detrás y una tradición religiosa en Portugal. Pero siempre estamos hablando de los ejemplos, no ya de lo que era antes, que era muy bueno lo que tenían como formación, sino también a partir de las apariciones, ¿no? La, la Virgen propiamente, o el ángel, el año anterior, en 1916, no habla propiamente de los sacerdotes, ¿no? Pero toda la profundidad del mensaje, toda la realidad del pecado, el hecho de que, por ejemplo, la Virgen habla de la confesión refiriéndose a los primeros sábados, aunque esto no lo escucharon Jacinto y Francisco, solamente Lucía varios años después estando en Pontevedra, pero sin duda lo que ellos ya vivían y tenían, al ser como iluminado, potenciado por el mensaje, le dio sin duda un realce todavía mayor a la importancia del sacerdote en el escenario o en la mente de los pastorcitos, ¿no? Sabemos cómo llamaron al sacerdote Jacinta y Francisco para que les pudiera dar la comunión antes de morir. Por supuesto tenían que confesarse, cómo se prepararon para la confesión.
Nos habla Lucía de los sacramentos en la parroquia, como su papá, que estaba un poco como distanciado de la figura del párroco, del padre Ferreira, sin embargo iba a cumplir sus obligaciones pascuales, su confesión y su comunión pascual a una feligresía cercana para, como buen cristiano que era, cumplir con estas obligaciones. Ese respeto que ya tenían por la formación recibida de pequeños en sus familias, en su parroquia, se acrecentó a partir de las apariciones, o mejor dicho, se pone de manifiesto la profundidad que tenían en el sentido del respeto al sacerdote a partir de las apariciones. Ustedes han visto en las memorias qué poco agradable fue la relación, digamos así, de los pastorcitos con el párroco, o del párroco con el mensaje o con lo que estaba ocurriendo en la cobadería. No tuvo nunca ninguna intención de ocultar hasta un cierto disgusto o fastidio que toda esta cuestión le provocaba. Se mantuvo muy distante, muy ausente, ¿no? Aunque hay detalles que son llamativos. Por ejemplo, no prohibirle, o pedirle, mejor dicho, a la mamá de Lucía que no le prohibiera a la pastorcita acudir a la cobadería, ¿no? Hay detalles allí llamativos. También Lucía apunta que en dos de los interrogatorios que le hizo su reverencia el padre Ferreira en torno a las apariciones, como primer interrogador, digamos así, de parte de la iglesia, él mostró una gran paternidad, una gran delicadeza, no le hizo preguntas capciosas. Luego, con el paso de los días, empezó a mostrar un gran descontento, ¿no? Y nos cuenta Lucía allí en las memorias que, pasado un cierto tiempo, abandonó la parroquia y los parroquianos, muchos de ellos, algunos de ellos, atribuían a su profundo disgusto a raíz de estas supuestas apariciones, lo cual le valió a Lucía incluso algunos sopapos, algunas cachetadas de algunas feligresas que le mostraban su descontento por el hecho de pensar que por las apariciones el párroco se estaba yendo, lo cual la misma Lucía, o mejor dicho, una nota allí en las memorias, no sé si ustedes la han visto, aclara que en realidad el motivo fue que había dificultades para poder continuar con las obras de remodelación del templo parroquial, de lo cual también se quejaba el párroco, y ese habría sido el motivo, ¿no? Pero vemos como en ningún momento Lucía deja traslucir una palabra negativa contra el párroco, ni siquiera contra algún sacerdote que los hizo sufrir. Ella describe, y ya en algún audio anterior les comenté este detalle, cómo describe allí a un sacerdote que en aquel momento todavía usaban una capa negra, hebillas de plata en los zapatos, ¿no? Los gemelos en el borde de las camisas, en las mangas de las camisas, y con su repertorio, dice ella, de preguntas capciosas, sus risitas, su sorna, ¿no? sus burlas no escondidas frente a la pastorcita de un sacerdote que estaba allí en el ambiente, ¿no? Que ella llegó a conocer. Sabemos que hubo otros también muy preocupados, no conocemos muchos nombres, pero muy preocupados con este tema de las apariciones porque era un tremendo compromiso para la iglesia portuguesa, que estaba sufriendo una de las peores persecuciones de toda su historia, ¿no? En una forma masiva. Y sin embargo, Lucía, vuelvo a repetir, no manifiesta una queja, una indicación de esa frialdad o de esa crítica o de esa desconfianza que manifestaban algunos sacerdotes. Al contrario, ella apunta a algunos, un puñado de sacerdotes que fueron grandes apoyos para los pastorcitos, el padre Formigao, que algunos han llamado el cuarto pastorcito de Fátima, el santo padre Cruz, así lo llamaba el pueblo, no porque estuviera canonizado, porque estaba vivo, evidentemente, pero a su muerte la iglesia ha comenzado un proceso de beatificación,
No tengo noticias, digamos, muy recientes, pero sé que su proceso sigue avanzando para que el Padre Cruz esté algún día en los altares, ¿no? Y Lucía dice, fue posiblemente uno de mis primeros directores espirituales. Le daba consejos, etc. Otro fue el Padre Faustino, que le hacía pasar a Lucía algunas estadías, alojándolo allí en una señora piadosa, y él le daba sus consejos para guiarla en esto, y realmente estos sacerdotes mostraban que en su fuero interno creían en las manifestaciones de la Virgen, ¿no? Muertos ya Jacinta y Francisco, Lucía puede llegar a conocer a Monseñor José Alves Correia da Silva, primer obispo de la diócesis restaurada de Leiria Fátima. La diócesis había sido suprimida, por lo tanto, en el momento de las apariciones, no tenían propiamente un obispo, el que les hubiera correspondido, con su sede allí en Leiria, a 20 kilómetros de Fátima, y lo que es Fátima, incluso Leiria, estaba como asociado al patriarcado de Lisboa, ¿no? Entonces una dependencia en ese momento bastante lejana en kilómetros, unos 120 kilómetros, sin una autoridad cercana, que igualmente desde el primer momento se hizo cargo y por ejemplo el padre Ferreira, el párroco de Fátima, recibió instrucciones de seguir de cerca todo esto que estaba ocurriendo en torno a las supuestas apariciones. Lucía habla de Monseñor da Silva con muchísimo respeto. Sabemos por la historia posterior, aunque ella es muy delicada, que el obispo también la hizo esperar en muchos casos en puntos referidos al mensaje, como por ejemplo el pedido urgente de parte del cielo de que la devoción de los 5 primeros sábados debía comenzar a ser practicada. Lamentablemente, la aprobación episcopal de esta devoción de los primeros sábados se dio ya en las primeras semanas del inicio de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, cuando el aviso había sido bastante tiempo antes, incluso con algunas cartas dirigidas al Santo Padre, que no se sabe tampoco si llegaron, pidiendo que había llegado el momento de difundir esta devoción de los primeros sábados, ¿no? Y que de esta devoción, unida a la consagración de Rusia al corazón de María, dependía la guerra y la paz para el mundo. Esto deja traslucir que hubo estas demoras, estos silencios entre el confesor o los confesores, las superioras, el obispo, y vaya a saber hasta qué punto el Santo Padre, y sin embargo Lucía mantiene en medio también de este dolor, porque ella recibía el pedido apremiante del cielo de que esto había que cumplirlo, y la Iglesia en sus miembros manifestaba también estas demoras o estos tiempos diferentes. Lo que quiero marcar es justamente el respeto de Lucía, que no deja entrever en ningún momento una especie de crítica. Aparece también la figura del Santo Padre, la figura del Santo Padre, que en la tercera aparición la Virgen habla por primera vez del Papa, los pastorcitos comienzan a preguntar quién es. Por supuesto, en ese momento no había medios de comunicación como hoy, que tenemos imágenes continuas de todos los personajes del mundo, incluyendo al Santo Padre. No había fotografías que llegaran fácilmente en ese momento, estamos hablando de 1917, a manos de los pastorcitos, incluso no mucha información, ¿no? Es más, al contrario, por la prédica anticlerical de los medios de comunicación, como los periódicos, se ocultaba o se denigraba la figura de las autoridades eclesiásticas, ¿no? Sabemos cuánto amor comenzaron a tomar los pastorcitos por la figura del Santo Padre, hasta el tal punto que le agregaron a una jaculatoria enseñada por la misma Virgen en julio de 1917, ellos le agregaron como intención al hacer los sacrificios y por el Santo Padre, ¿no? Decían, ¿por qué no viene el Papa a visitar Fátima? ¿No? En su candidez, en su inocencia, justamente añoraban la posibilidad de que el Santo Padre
llegar a Fátima para interiorizarse de lo que allí estaba ocurriendo y apoyarlos. Sabemos de las gracias que tuvo Jacinta, estas visiones de un papa muy sufriente. Los intérpretes dicen que se trataría de la figura de Pío XII, muy acorralado también en su momento por todos los sistemas ideológicos del momento, totalitarios, viéndolo sufrir mucho, y esto le potenció a la pastorcita ese amor que ella cada vez más sentía hacia la figura de aquel al que nunca pudo conocer, ¿no? Bueno, valga un breve pantallazo, aunque ya llevamos como más de 15 minutos, para pedirles a ellos, también en estos momentos, este sentido sobrenatural. No quita que en ciertos momentos de la historia, tal vez más que antes o menos que después, ¿no? Eso solo Dios lo sabe, se presenten situaciones dolorosas. Todos hemos escuchado, hemos vivido de pequeños testimonios, hemos tenido experiencias tal vez negativas, hemos registrado actitudes más fervorosas o menos fervorosas, tal vez más positivas y a veces muy negativas, de ciertos sacerdotes o de personajes del clero o de la vida religiosa, de religiosos, y sin duda que eso deja una profunda marca, ¿no? Vale la pena que le pidamos a los pastorcitos en estos momentos una gran profundidad para poder tener ese sentido sobrenatural acerca del valor de la investidura sacerdotal, episcopal, incluso de la máxima autoridad en la iglesia, ¿no? Para que como ellos sepamos tener ese equilibrio, vuelvo a repetir, en torno a estas figuras. A ellos nos encomendamos en estas necesidades espirituales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.